que, hermanos amados, les voy a invitar a que abran sus Biblias en el Evangelio según Marcos, capítulo 1, versículos 14 y 15. Evangelio según Marcos, capítulo 1, versículos 14 y versículo 15. Tómese un tiempo ahí para buscarlo con calma. Lo vuelvo a reiterar una vez más. Evangelio según Marcos, capítulo 1, versículo 14 y versículo 15, hermanos. Amén. Antes de que nos pongamos en pie y demos lectura, ¿cierto?, a la palabra del Señor, quiero recordarles, hermanos, que nosotros nos encontramos en medio de una serie llamada Conociendo al Espíritu Santo. Estamos conociendo su persona, estamos conociendo su obra. Nosotros ya viajamos, ¿cierto?, a través de las Escrituras, reconociendo la plena deidad y la plena personalidad del Espíritu Santo. No hablamos de una fuerza, no hablamos de una energía, no hablamos de un poder impersonal, sino que hablamos de una persona. Y esa persona es una persona divina. Es Dios el Espíritu Santo. Y posteriormente a eso nosotros vimos la obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento y cómo estaba en forma de promesa, ¿cierto?, plena para el tiempo del Nuevo Pacto, esa regeneración, ese nuevo nacimiento en donde habría un cambio de corazón, un corazón de piedra por un corazón de carne, donde los pecados serían completamente limpiados y el corazón de los hombres sería movido a obedecer de manera real, de manera sincera. Sería un anhelo del corazón. Posterior a eso, nosotros vimos, hermanos, el nuevo nacimiento ya presente por la enseñanza directa de nuestro Señor Jesucristo en Juan 3. Y hoy día, amados hermanos, lo que nosotros vamos a ver en el Evangelio según Marcos, capítulo 1, versículo 14 y 15, a pesar de que le puede parecer un poco extraño, porque hoy día el título del sermón es Arrepentimiento y Fe como fruto del nuevo nacimiento. Arrepentimiento y fe como fruto del nuevo nacimiento. Este texto no va a hablar directamente del arrepentimiento y la fe como fruto, pero nos va a presentar, hermanos, el argumento, el fundamento para que nosotros entendamos claramente lo que es el arrepentimiento y la fe, no según apreciaciones de los hombres, sino según el testimonio de las Escrituras. Que eso es lo que todo creyente debe anhelar conocer, que es lo que la Biblia dice, no lo que los hombres han dicho. Eso es lo que importa en realidad. Así que ahora nos vamos a poner en pie y vamos a dar lectura a Evangelio según Marcos, capítulo 1, versículos 14 y versículo 15, y la palabra del Señor dice así. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Amén. Pueden tomar su asiento, hermanos. Ahora, como les decía, antes de dar lectura a este versículo o a estos dos versículos, hermanos, nosotros en el sermón anterior, cuando estudiamos las palabras de nuestro Señor Jesús, en el contexto de la conversación que tuvo con Nicodemo, recordemos que Nicodemo no era un hombre ignorante, no era un hombre que no tenía conocimiento, no era un hombre iletrado. Por el contrario, era un hombre bastante entendido, era un maestro de Israel. Era un hombre que conocía la Escritura y no solo la conocía para un nivel personal, sino que él era un maestro. Él conocía la Escritura a nivel que él enseñaba las Escrituras en Israel. Pero a pesar de eso, vemos al más grande de todos los evangelistas. ¿Quién? Jesucristo. Recordemos eso, él es el mayor de los evangelistas y le está presentando el evangelio a uno de los hombres más entendidos de su época y él le dice: tienes que nacer de nuevo. Si no naces de nuevo, no puedes ver el reino y tampoco puedes entrar en el reino. Y ahí vimos, hermanos, cómo él dice nacer de agua y de espíritu. No lo está conectando al bautismo en agua, sino que lo está conectando a la profecía de Ezequiel 36, donde dice: seréis limpiados con agua limpia.
refiriéndose a la limpieza que hace la palabra cuando es aplicada poderosamente por el Espíritu Santo en la vida de un hombre. Y aquí vemos, hermanos, cómo claramente vemos, hermanos, de que nadie puede ver el reino, no solo Nicodemo, nadie puede ver ni puede entrar al reino sin el nuevo nacimiento. Y recordemos, hermanos, de que el nuevo nacimiento no consiste solamente en algunos cambios superficiales, en algunos cambios externos. Normalmente las personas asocian el nacer de nuevo o el ser regenerado, que son sinónimos, a algunos cambios morales de comportamiento. Pero vimos a la luz de la Escritura de que el nuevo nacimiento es una obra soberana, poderosa, llevada a cabo por el Espíritu Santo de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. El hombre solo produce otros hombres, caídos, pecadores, corruptos, que no aman la verdad, que no alzan su mirada al cielo, sino que aman el pecado. Pero el Espíritu produce espíritu. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Solo el Espíritu puede cambiar la disposición del corazón de los hombres. Solo el Espíritu Santo puede hacer que un pecador sea convertido en santo. Solo el Espíritu Santo puede hacerlo. Ni el pastor, ni el diácono, ni un grupo de liderazgo de la iglesia, nadie es tan persuasivo y poderoso para transformar la disposición del corazón de alguien. Esa es una obra exclusiva del cielo. Tienes que nacer de nuevo, tienes que nacer de arriba. Dependes del poder de Dios, de la gracia de Dios. No está en la capacidad del hombre producir este tipo de cosas. Ahora, cuando quedamos expuestos, hermanos, a esta clara enseñanza de las Escrituras, nos lleva a una pregunta que es necesaria responder. Si el Espíritu produce nueva vida, si es el Espíritu el que cambia el corazón del pecador, si es el Espíritu Santo el que cambia la disposición, ahora, ¿cómo se manifiesta esa vida? ¿Cómo podemos evidenciar que una persona ha nacido de nuevo? ¿Cómo podemos conocer nosotros que efectivamente la profesión de fe de un creyente es una profesión real y no meramente un pensamiento nacido del intelecto y no solamente algo superficial? Y no solamente una fe escapista. ¿A qué me refiero con esto? Muchas personas a lo largo del tiempo y en nuestro tiempo actual profesan fe o se acercan a una iglesia con la intención de escapar de sus problemas, con la intención de que Dios les otorgue algo que necesitan. El problema es que Dios es tan bueno, hermanos, es tan misericordioso, que muchas veces concede eso. Y las personas, una vez tienen lo que necesitan, ya no hay motivo para estar aquí. Ya no hay motivos para seguir a Dios porque tenemos lo que necesitábamos. Y esa es una fe no bíblica, es una fe natural, escapista. Ahora, ¿cuál es la evidencia de que un creyente es un verdadero creyente? ¿Cuál es la evidencia de que el Espíritu Santo ha transformado el corazón? Y es aquí, hermanos, donde en este capítulo 1 de Marcos nosotros encontramos el ministerio público de nuestro Señor Jesús. Y el Señor Jesús, hermanos, en sus propias palabras, Él resume el mensaje del Evangelio en 2 mandamientos. El Señor Jesús nunca complicó el Evangelio. Y Él resumió en 2 mandamientos en qué consiste el Evangelio. Y el Evangelio consiste en esto: arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepiéntanse y crean. Eso es el Evangelio en las palabras de nuestro Señor Jesús. Y hoy, amados hermanos, veremos que estos mandamientos revelan 2 aspectos de lo que es la voluntad de Dios, hermanos. Primero, veremos cómo estos mandamientos revelan tanto la responsabilidad de los hombres ante esta ordenanza de arrepentimiento y de fe, y al mismo tiempo veremos cómo la obra soberana del Espíritu Santo obra otorgando, hermanos, el arrepentimiento y la fe en corazones que caminaban de espalda a Dios, que no anhelaban a Dios, que no buscaban a Dios, sino que claramente el Espíritu Santo obró de una manera tan gloriosa y misericordiosa que cambió la disposición de los hombres. Es por eso, amados hermanos, que el título, como les decía al principio, es el arrepentimiento y la fe como fruto de la nueva vida producida por el Espíritu o fruto del nuevo nacimiento, hermanos. Y esto nos lleva a nuestro primer punto.
El Evangelio anuncia que Dios ha inaugurado su obra salvadora. Esto se desprende directamente del texto de Marcos, hermanos. ¿Qué nos dice el texto de Marcos? Jesús vino a Galilea predicando ¿qué? Predicando el Evangelio de Dios. Hermanos míos, Jesús no vino simplemente a enseñar principios morales, Él no vino a hacer clases de filosofía, Él vino a anunciar las buenas nuevas de salvación. Y nosotros, como una aplicación práctica inmediata, no podemos hacer algo distinto a lo que nuestro Señor Jesús hizo. Nosotros no podemos pretender simplemente reformar moralmente a las personas o darles cátedras filosóficas. Nosotros debemos anunciar las buenas noticias de salvación. Debemos anunciar el Evangelio. Debemos llamar a los pecadores, aunque nos parezca algo anticuado para este tiempo. Aunque nos acusen, hermanos, de que somos quizás personas arcaicas, deberíamos utilizar términos más nuevos, más ad hoc a nuestra cultura. No, hermanos, el mensaje no ha cambiado. La palabra del Señor no se va adecuando a la cultura. La palabra del Señor es la misma ayer, hoy y por los siglos. Y el mensaje del Evangelio es: arrepiéntanse, crean en el Evangelio. ¿Y por qué? Porque el tiempo se ha cumplido. Ese es el mensaje. El por qué es porque el tiempo se ha cumplido. ¿Qué significa esto, hermanos? Que el Señor Jesús está declarando que las promesas del Antiguo Testamento están llegando a su cumplimiento con su advenimiento. Con la presencia del Rey del Reino en medio de su pueblo, significa que Dios está cumpliendo cada promesa entregada en el Antiguo Testamento. Por eso, amados hermanos, Dios no es un Dios que improvisa, hermanos, su plan de redención. No, Dios ha determinado desde la eternidad salvar a pecadores que no merecen nada, que no tienen méritos, pero Dios ha determinado salvar. Ya ha determinado salvar por medio de la locura de la predicación. Según lo explica Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, cuando dice que Dios no salvó a los hombres mediante la sabiduría, sino mediante la locura de la predicación. Hermanos, nadie será salvo porque nosotros anunciamos elocuentemente otras cosas. No es la elocuencia lo que salva a los hombres, es el Evangelio lo que salva a los hombres. Es el Evangelio de Jesucristo. Y desde la eternidad, hermanos, Dios ha determinado salvar a un pueblo para sí, celoso de buenas obras. Eso es lo que el apóstol Pablo le enseña tanto a Timoteo como a Tito. Y además de eso, hermanos, cuando dice el tiempo se ha cumplido, él dice el reino de Dios se ha acercado. ¿Eso qué significa, hermanos? Cuando Jesús habla acerca de arrepentirse y de creer, no son sugerencias, son mandamientos, son imperativos. El reino, hermanos, de Dios representa el gobierno de Dios en la tierra. El gobierno de Dios se había acercado a la tierra, había irrumpido de la eternidad al tiempo en la persona de Cristo, y ahora Cristo está predicando el reino, y el reino no es otra cosa que el Evangelio, hermanos. Y eso es lo que Jesús está haciendo. Y es algo importante de ver aquí, hermanos, que es Dios irrumpiendo desde la eternidad en el tiempo. No es el hombre buscando primero, es Dios acercándose al hombre. Eso es lo primero que vemos en esta afirmación. Es el Hijo de Dios viniendo y buscando a pecadores. No son los pecadores buscando y acercándose a Dios. Eso es lo primero que vemos en esta afirmación. Por eso, hermanos, conectándolo con el sermón anterior, el Evangelio comienza con la obra soberana de Dios. Y esta obra soberana, hermanos, incluye la obra del Espíritu Santo impartiendo nueva vida, como lo vimos en el Evangelio de Juan en el capítulo 3. Ahora, hermanos, cuando Dios inaugura su reino, el hombre no queda en un estado neutral. Aún aquellas personas que dicen yo soy indiferente, no digo ni sí ni no. No, hermanos, aquellas personas que dicen yo no digo sí ni no, no están quedando neutral, están tomando una decisión. Y cuando el Evangelio es anunciado, cuando el reino de Dios pisa esta tierra, hermanos, el Evangelio exige una respuesta.
y el hombre es responsable de su respuesta. A pesar de que manifieste pasividad, ningún hombre, si dice que es pasivo y que no dice que no ni sí, ya está tomando una decisión. Cuando no decide por Cristo, automáticamente lo está rechazando. No existe estado neutral ante el mensaje del Evangelio, ante el mensaje del arrepentimiento y de la fe. Por eso, hermanos, la parte B del versículo 15 nos lleva a nuestro segundo punto. El Evangelio exige una respuesta real del hombre. El Evangelio exige una respuesta real del hombre. Insisto, hermanos, lo que vemos en estos versículos no son sugerencias, no son palabras simplemente que quedan a la merced del hombre. No, hermanos, son imperativos, son mandamientos divinos. Y el primer llamado a qué lo que es según nuestro texto. El primer llamado es al arrepentimiento. Arrepentíos. Ahora, yo creo que todos nosotros alguna vez, hermanos, hemos escuchado una definición de arrepentimiento. Con todo lo que involucra el sermón de hoy día, no vamos a poder ir minuciosamente por la doctrina del arrepentimiento, pero vamos a conocer, hermanos, lo necesario a la luz de este pasaje. Lo primero que vemos aquí, hermanos, es un llamado urgente al arrepentimiento. Ahora, ¿qué es el arrepentimiento? ¿Qué implica, hermanos, el arrepentimiento? La palabra utilizada para arrepentimiento en todo el Nuevo Testamento es la palabra metanoia en griego. Y la palabra metanoia no solamente implica un cambio profundo en nuestra forma de pensar, sino que esa forma de pensar que ha sido impactada por el mensaje del Evangelio nos lleva a cambiar nuestra actitud ante Dios y ante el pecado. Eso significa, hermanos, de que el arrepentimiento es un cambio profundo de mente, es un cambio profundo de corazón, el arrepentimiento es un cambio profundo de dirección. Yo no puedo decir, yo he creído en el Evangelio, me he arrepentido de mis pecados y sigo viviendo la misma vida de siempre. Eso es incompatible con el mensaje del Evangelio. El arrepentimiento es metanoia, cambio profundo de mente, cambio profundo de corazón, que resulta en un cambio profundo hacia dónde van mis pasos. El que se arrepiente no camina hacia la misma parte que caminaba antes. Ese es el llamado. Arrepentíos es a veces la media vuelta. Abandonen su pecado y vengan en pos de mí. Eso es arrepentimiento. Por eso, hermanos, el arrepentimiento incluye lamento. Escuche esto, es muy importante. El arrepentimiento bíblico significa reconocer el pecado, pero también incluye lamento. Cuando una persona ha sido impactada por el Evangelio de Jesucristo, su corazón se lamenta por haber ofendido a Dios cada día de su vida. El pecador reconoce su pecado, reconoce su maldad, pero no solo queda ahí, sino que el arrepentimiento bíblico lleva a que el pecador reconozca que ha ofendido a Dios y se lamenta por haberlo ofendido. Se lamenta por haberle fallado, se lamenta por la vida que ha vivido. Muchas gracias. Se lamenta por la vida que ha vivido hasta ahora. Hermanos, si el Evangelio no impacta el corazón de un hombre o de una mujer, el pecador nunca se lamentará la vida que lleva. Podrá lamentarse porque quizás no obtuvo el éxito que quería. Podrá lamentarse porque no alcanzó el trabajo que esperaba. Podrá lamentarse porque quizás le conllevó una enfermedad, su desobediencia. Pero nunca alzará la mirada al cielo, a menos que el corazón sea impactado por el Evangelio. Cuando el arrepentimiento viene por el impacto del Evangelio, la mirada se alza al cielo y decimos juntamente como David, contra ti, solo contra ti he pecado. He ofendido a los hombres, pero la mayor ofensa ha sido contra ti, oh Dios. Y la ofensa contra Dios conlleva condenación eterna. Por eso el creyente es el hombre y la mujer más feliz de esta tierra. Porque puede vivir con peripecias en esta vida, puede enfrentar vicisitudes, dificultades, problemas, pero sabe que hay una morada eterna esperando. Que todas las cosas que vive son temporales en esta vida, pero el Señor Jesús ganó una eternidad para él con su preciosa sangre. Por eso, amados hermanos, cuando nosotros vemos a la luz de las Escrituras lo que es el verdadero arrepentimiento, todos nosotros somos llamados a examinarnos, todos.
Sin duda alguna, hermanos, todos somos llamados a examinarnos. Lucas capítulo 24, versículo 46 y 47, enseña claramente que el mensaje central del Evangelio es este, que debía predicarse el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. El Evangelio no consiste solamente en una gracia barata, hermanos, que nosotros simplemente por medio de una oración decimos creer en Jesús, pero seguimos viviendo de la misma manera. Y lamentablemente eso es lo que hemos visto mucho en este tiempo. ¿O acaso no es así, hermanos? ¿Acaso no hemos visto a través de redes sociales cómo muchas personas famosas están yendo al bautismo? Pero están yendo al bautismo, están confesando a Jesús sin cruz, hermanos, sin arrepentimiento, sin un llamado a la santidad, sin una vida transformada por el poder del Espíritu Santo, hermanos. Ese es el evangelio que lamentablemente se predica en este tiempo. Un evangelio que no cambia el corazón, un evangelio que no llama a la santidad, un evangelio que no alza la mirada al cielo. No es el evangelio de la Biblia, hermanos. Ese no es el evangelio de la Biblia. La gracia de Dios transforma el corazón. La gracia de Dios llama profundamente al pecador al arrepentimiento. Le hace ver su miseria, lo hace ver que ha pecado contra el cielo y contra Dios. Cuando el evangelio de Dios abre el corazón del hombre, el hombre no se queda indiferente. Cuando el evangelio opera en el corazón de alguien, eso será evidente y es lo que veremos claramente en lo que sigue de sermón, hermanos. El mismo apóstol Pedro, cuando proclamó este mismo mensaje en el Pentecostés, cuando habló acerca de Jesucristo y que lo habían desechado, ahora le dice, ¿qué haremos? Él no le dice primeramente bautícense. Él no le dice simplemente no, tienen que repetir una oración y son salvos. No, arrepiéntanse. Arrepiéntanse. Ese es el mensaje que predicaron los profetas en el Antiguo Testamento. Es el mensaje de Juan el Bautista en el periodo intertestamentario. Es el mensaje de los apóstoles post venida del Espíritu Santo. Y es el mensaje del mismo Señor Jesús. Arrepentíos. Arrepentíos. Ese es el mensaje. Y al mismo tiempo, amados hermanos, no es solamente arrepentimiento. No es solo un lamento por el pecado, no es solo reconocer que hemos ofendido a Dios, sino que también es un llamado a creer en el Evangelio. Cuando nosotros conocemos la voluntad expresada en mandamientos de Dios, vemos que el verdadero deseo de Dios en la ley es que los hombres la obedezcan. Y el verdadero deseo de Dios en la oferta sincera del Evangelio es que los hombres se arrepientan y crean. Y también, hermanos, nosotros vemos claramente cómo no podemos negar de que el llamado del Evangelio es sincero. Todo aquel que se arrepiente y cree será salvo. Es un mensaje sincero, es un mensaje universal. Nosotros no discriminamos a quien le presentamos el Evangelio. Nosotros predicamos el Evangelio a toda criatura según la orden de nuestro Señor. Por eso el llamado es sincero, el llamado es espiritual y al mismo tiempo, universal, y al mismo tiempo esto implica responsabilidad del hombre en la respuesta. El hombre es responsable ante el llamado sincero del Evangelio, ante el llamado universal del Evangelio. Por lo tanto, la falta de arrepentimiento y la incredulidad es un rechazo al Rey del Cielo. Es un rechazo al Señor Jesús. Y esto, hermanos, nos lleva aún a una pregunta más profunda, que lo va a conectar, hermanos, directamente con lo que vimos nosotros en el mensaje anterior, en el sermón del día domingo anterior. Si el Evangelio manda a los hombres a arrepentirse y a creer, escuche esto, si el Evangelio manda a los hombres a arrepentirse y a creer, ¿puede el hombre caído responder por sí mismo? Si Dios tiene el sincero deseo de que los hombres se arrepientan y crean, si el llamado es universal y esto establece que los hombres son responsables ante esta respuesta, ahora la pregunta es la siguiente: ¿puede el hombre caído responder por sí mismo? ¿Será que el hombre puede responder sin la intervención divina del Espíritu Santo con arrepentimiento y fe? ¿Será que el hombre sin la intervención del Espíritu podrá lamentarse por su pecado? ¿Podrá ver que es un vil pecador que va camino al infierno si el Espíritu Santo no interviene en su vida?
¿Será posible que un hombre que ama el pecado y que aborrece a Dios en algún momento pueda cambiar por sí mismo? ¿Qué leíamos nosotros según el testimonio de Jeremías? ¿Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? No es un problema meramente de conducta, es un problema de naturaleza. El etíope por naturaleza es negro y el leopardo por naturaleza tiene manchas. Para que pueda cambiar es necesario que cambie su naturaleza. De la misma manera, para que hombres y mujeres que están habituados a hacer el mal, a complacerse en su pecado, para que cambien, no se necesita simplemente cambios externos, se necesita un cambio de naturaleza, se necesita un cambio de corazón, y eso es lo que precisamente hace el glorioso Espíritu Santo. Cambiar el corazón de hombres que están perdidos en sus pecados, muertos en sus delitos y pecados, y le da vida, como dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 1, y Él nos dio vida cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados. Ahora alguien podría decir, sí, pero lo que pasa es que yo tenía mejor disposición que mi vecino. Eso contradice la enseñanza bíblica. Todos se desviaron. No había ninguno bueno. No había ninguno justo. Nadie buscaba a Dios, ni siquiera uno. Ese es el testimonio de la Biblia. Ese es el testimonio de Dios, el Creador, amados hermanos. Juan, capítulo 6, versículo 4, declara que nadie puede venir a Cristo si el Padre no lo trae. Ahora, muchas personas fueron a Cristo de manera presencial, personal, pero este texto no está hablando de venir a Cristo de manera personal en el tiempo que Jesús estuvo en la tierra. Esto está hablando de una manera de venir a Cristo por la fe, de venir a Cristo con el conocimiento de que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque lo que continúa el texto es que el que trae Dios a Cristo, Él lo resucitará en el día postrero. Venir a Cristo, según este texto, involucra salvación, resurrección en el día postrero. Y esto deja en claro, hermanos, declara que nadie puede, declara la incapacidad de los hombres de responder correctamente ante el Evangelio con arrepentimiento y fe. Ellos son responsables, nosotros somos responsables de nuestra respuesta ante el Evangelio, pero la respuesta natural de todos los hombres, y esto es importante, hermanos, la respuesta natural de todos los hombres ante la sincera oferta del Evangelio es un no. Lo mismo que hizo Israel por el profeta Jeremías. Hagan un alto en sus caminos y mediten, pregunten por las sendas antiguas y según sea el buen camino, anden por él. ¿Sabe cuál fue la respuesta del pueblo de Dios? No andaremos. Esa es la respuesta natural del corazón de los hombres ante la sincera y libre oferta de salvación de Dios, de corrección de Dios. Los hombres aman más su pecado, porque esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras son malas. El hombre no quiere la luz, no quiere la luz. Ahora, una persona que está mucho tiempo en oscuridad y ve la luz, no quiere la luz porque naturalmente se encandila, ¿cierto? Así le llamamos nosotros, se encandila. Y no es agradable la luz a sus ojos. Ahora, ¿cómo es que una vida en tinieblas, hermanos? ¿Cómo es que una vida en oscuridad, gran luz resplandece y nosotros ahora amamos la luz? Es porque la gracia de Dios resplandeció en nuestros corazones. Es porque Él abrió nuestros ojos, no de la carne. El problema del hombre no está en su humanidad, está en su naturaleza caída, pecaminosa, hermanos. El problema del hombre es más serio de lo que los hombres piensan. Su incapacidad no es física, su incapacidad es espiritual, está muerto. No ama a Dios, no ama su ley, no ama sus mandamientos. No le interesan lo que Dios ha determinado en el cielo. Todos caminamos así un tiempo, ¿no? Nadie nació siendo creyente. Todos nacimos por la corrupción del pecado. Todos amamos el pecado. Y todos nosotros, aquellos que somos hijos de Dios, reconocemos que hay un momento en nuestro camino en que nuestro corazón se detuvo por un instante y empezó a palpitar de una forma distinta. Y empezamos a ver el pecado como pecado. Y empezamos a ver que ofendíamos a Dios. Y nos arrepentimos. Y vino una convicción tremenda de que somos pecadores.
¿Cuántas veces escuchamos a evangélicos decir arrepiéntete? Y uno decía, ¿qué se creerá que me llama al arrepentimiento? Soy mejor que él, yo lo conozco, su vida es peor que la mía. Pero cuando esa palabra que sale por boca de hombres es aplicada por el Espíritu, ¿cómo cambia todo, hermanos? Por eso el predicador de lo único que tiene que preocuparse es de predicar lo que está escrito. Es Dios el que transforma la vida, hermanos. Es Dios el que transforma la vida. Todo creyente sabe que hay un momento en que su corazón se estremeció y que quedó rendido en el suelo. Pero al mismo tiempo hay un momento donde ese mismo evangelio que nos llevó al polvo nos alzó la cabeza y nos mostró a Cristo como la única esperanza. Y lo abrazamos como nunca lo habíamos abrazado. Nunca lo consideramos tanto. Pero dijimos juntamente con el salmista que Él es el más hermoso de los hijos de los hombres. Y que la gracia se derramó en sus labios. Ese salmo tiene cumplimiento en nuestro Señor, hermanos. Él es el más hermoso. A pesar que en la cruz no hubo hermosura en Él. Él fue completamente destruido, despedazado. No porque Él desobedeció, sino porque Él fue por su pueblo a la cruz. Él murió por nuestros pecados. Por eso, amados hermanos, cuando vemos el testimonio de las Escrituras, podemos afirmar dos cosas. El evangelio es una oferta real y verdadera. Dios lo envía con la verdadera intención de que los hombres se arrepientan y crean, así como Él anhela que los hombres obedezcan sus mandamientos. Pero el hombre no obedece sus mandamientos, el hombre los quebranta. El hombre no atiende el llamado al arrepentimiento y a la fe. El hombre rechaza ese llamado misericordioso de Dios y sigue viviendo su camino. Pero a pesar de eso, hermanos, Dios ha determinado salvar. Y el hombre no será obstáculo para que Dios pueda llevar a cabo su plan redentor, hermanos. Por eso, una vez más, Jesús enseñó que es necesario, no opcional, es necesario nacer de nuevo, porque el problema de los hombres no es de ignorancia, no es educacional, es espiritual, está muerto. Está muerto. Ahora, el evangelio manda a arrepentirse y a creer. Amén. El evangelio, hermanos, demanda una respuesta del hombre y el hombre es responsable de su respuesta. Amén. Al mismo tiempo vemos de que el hombre natural, en su estado caído y pecaminoso, es incapaz de producir esta respuesta. Amén. Todas estas cosas son verdad a la luz de las Escrituras. Pero es aquí, hermanos míos, ante la incredulidad, ante la impenitencia, ante la dureza del corazón de los hombres, donde aparece la gloria de la gracia. Es ahí donde brilla el sacrificio de nuestro Señor Jesús. Por eso el apóstol Pablo llega a decir que si por la ley fuera la salvación, por demás vino Cristo. Si el hombre puede alcanzar justicia por medio de la ley, entonces en vano fue el sacrificio de Cristo. Pero el sacrificio de Cristo muestra la imposibilidad, la incapacidad de los hombres de salvarse por sí mismos. Cristo muestra, hermanos, de que el hombre estaba en un lugar sin retorno, pero lo que estaba sin retorno, Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él no vino meramente a hacer posible la salvación. Él vino a salvar eficazmente lo que se había perdido. Por eso, amados hermanos, nuestro siguiente punto muestra el llamado eficaz de Dios, que es a causa de ese llamado eficaz que Dios hace por su Santo Espíritu que produce la respuesta que el Evangelio demanda. ¿Cuál es la respuesta que el Evangelio demanda? Arrepentimiento y fe. ¿Y quién es el que produce esta respuesta que Él demanda? Dios mismo a través del llamado eficaz. Romanos 8, versículo 30. Esta cadena inquebrantable, cadena de oro llamado por muchos teólogos en la antigüedad. A los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Hermanos, ponga atención en esto porque este texto describe lo que acabo de mencionar como llamado eficaz. Observe bien que todos los que terminan siendo justificados, esto significa que a todos aquellos que se les imputa la justicia perfecta de Cristo y son completamente perdonados, dice, todos los llamados terminan siendo justificados. ¿Se dio cuenta que el texto dice eso, no yo? Los llamados son justificados.
y nadie puede ser justificado sin la fe. Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenéis paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo un pecador puede ser justificado? Por medio de la fe en la persona y la obra de Jesucristo. No hay perdón de pecados fuera de Cristo. No hay reconciliación con Dios fuera de Cristo. Pero ahora fíjese, nadie puede ser justificado sin la fe, pero todos los que son llamados terminan siendo justificados. Por lo tanto, hermanos, el llamado que Dios hace según este versículo no es un llamado general que se hace a través de la predicación, sino es el llamado eficaz que Dios hace a ese pueblo que determinó salvar antes de los tiempos de los siglos. Por el momento, hermanos, que nosotros vemos en la Escritura, vemos estas dos realidades. Vemos de que Dios sinceramente da el Evangelio para que el hombre se arrepiente y crea. Pero también vemos de que el rechazo de los hombres no será obstáculo para que Dios salve. Dios ha determinado salvar y Dios salvará. El llamado eficaz se diferencia del llamado general. Por lo tanto, hermanos, la fe, hermanos, no es producida por la naturaleza del hombre, sino que la fe, hermanos, que va a la justificación es producto del llamado eficaz de Dios. Y eso es glorioso, hermanos. Por eso vemos en Efesios capítulo 1, versículo 11, cómo el propósito soberano de Dios es infalible, hermanos. Lo que Dios ha determinado hacer, no en su voluntad preceptiva, sino en su voluntad soberana. Quizás pueden ser términos un poco confusos, pero vemos dos dimensiones de la voluntad de Dios. Vemos la voluntad soberana de Dios, en donde todo lo que ha determinado hacer, Él hará. Pero vemos una voluntad preceptiva de Dios, en donde vemos que es su voluntad inherente a su naturaleza, la moralidad de Dios, expresada en mandamientos y en la oferta libre del Evangelio. ¿Qué es lo que enseña Efesios 1:11? Que Dios hace todas las cosas conforme al designio, consejo, deseo de su voluntad. Juan 6:37, ¿qué es lo que nos dice? Que todo lo que el Padre da al Hijo, vendrá a Él. No dice posiblemente, no habla de un depender de los hombres, dice que efectivamente todo lo que el Padre da al Hijo, vendrá a Él. Estamos hablando de la voluntad soberana de Dios, a pesar del rechazo de los hombres, a pesar de la indisposición de los hombres, a pesar de la dureza de los hombres, de la falta de arrepentimiento de los hombres, Dios salva. Hermanos, ¿cuántas veces escuchó el Evangelio antes de arrepentirse y creer? ¿Cuántas veces? Si le digo de mi propia vida, fue innumerables veces. E innumerables veces lo rechacé. Innumerables veces mi corazón de piedra lo rechazó. Pero hubo un momento en esta historia gloriosa, hermanos, en que el bendito Espíritu Santo llamó mi vida de forma eficaz. Y esa misma palabra que rechacé por tanto tiempo, ahora la abracé y la amé como nunca antes. ¿Qué fue eso? ¿Que usted cambió de un momento a otro de parecer? No, es la obra divina del Espíritu Santo, hermanos. Es la obra divina del Espíritu Santo. Es el Padre trayendo a Cristo a aquellos que Él determinó salvar. Y eso, hermanos, lo vemos de manera clara en las Escrituras. La Biblia enseña estas dos verdades, como les decía, y van de manera justa. Por un lado, hermanos, Dios ofrece de manera sincera salvación a todos mediante el Evangelio. Esto es importante porque va a marcar cómo usted presenta el Evangelio a las personas. Porque usted no puede andar discriminando y buscando a ver quién tiene cara de querer arrepentirse. No, hermanos. El llamado es a predicar el Evangelio a todos. A todos. Arrepentíos y creed el Evangelio. Una oferta sincera, real, universal, que dejará en evidencia el menosprecio de los hombres. Pero por otro lado tenemos claramente en la Biblia que Dios determinó y decidió salvar un pueblo para sí mismo. Ambas verdades caminan justas, la responsabilidad del hombre y la soberanía de Dios. Ambas cosas caminan de la mano. Muchos hermanos, muchos a lo largo de la historia, al no poder, hermanos, conciliar estas verdades,
han surgido nuevas enseñanzas que se inclinan a un extremo o se inclinan a otro extremo. Y a lo largo de la historia tenemos al arminianismo que se inclina a negar la soberanía de Dios, y tenemos el hipercalvinismo que niega la necesidad de predicar el evangelio, que niega la necesidad de presentar las escrituras a todas las criaturas. Son dos extremos que la iglesia no puede abrazar. Son dos extremos que la Biblia no enseña. Cuando nosotros no entendemos la Trinidad, hermanos, ¿la negamos? Porque no entendemos de que hay un solo Dios, pero son tres personas. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. ¿Cómo podemos entender que tres son uno? No podemos, pero ¿lo enseña la Biblia? Amén. La Biblia enseña que el Hijo no es el Padre, que el Padre no es el Hijo, que el Hijo no es el Espíritu Santo, pero que el Padre es Dios, que el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios, y esos tres son uno. Adoramos un solo Dios. No lo entendemos del todo, pero lo enseña la Biblia. Ahora, Dios anhela la salvación de todos los hombres mediante la oferta libre del Evangelio. Amén. Los hombres rechazan esa oferta libre del Evangelio y Dios conocía perfectamente ese rechazo. Amén. Y Él en la eternidad determinó salvar un pueblo para sí, llamándolos eficazmente en el día que Él determinó. Amén, hermanos. Ambas realidades caminan de la mano. El rechazo, la indisposición de los hombres, la dureza del corazón de los hombres, no es obstáculo para Dios. No es obstáculo, hermanos. Si ni los muros de Jericó fueron obstáculo para que su pueblo avanzara, mucho menos un corazón obstinado como el suyo, como el mío. Cuán obstinado, hermanos, éramos. Y aún siendo creyentes, muchas veces también la obstinación se apodera de nosotros, ¿o no es así? ¿O de que somos creyentes podemos alardear de una vida perfecta? No, hermanos, eso es imposible. Mire, Romanos 11:5, ¿qué es lo que declara? Para que veamos esta realidad de que Dios en la eternidad se apartó un pueblo para sí. Romanos 11:5, ha quedado un remanente escogido por gracia. Usted escuchará muchas veces estas palabras de un remanente escogido por gracia. Isaías capítulo 10, del versículo 20 al 22, que enseña que solo un remanente volvería al Señor. Una vez más, un remanente. Primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 18, en el contexto del profeta Elías, cuando piensa que es el único que ha quedado. Pero lamentablemente el profeta había perdido la visión clara o no entendía aún el propósito redentor de Dios a manera completa. ¿Qué es lo que muestra ese versículo? Muestra que Dios reservó 7,000 que no doblaron su rodilla ante Baal. ¿Quién los reservó? Dios. No dice están reservados o ellos se guardaron. No, me he reservado. Dios se reservó 7,000 rodillas que no se habían inclinado ni doblado ante Baal. Por eso, amados hermanos, Dios conocía perfectamente el rechazo del corazón humano. Dios conocía perfectamente que Adán y Eva pecarían, pero su amor está por encima del error de los hombres. Su amor está más allá, hermanos, del pecado de los hombres. Alguien dice, ¿por qué Dios creó a Adán y a Eva si sabía que iban a pecar? Esa es la pregunta incorrecta. Es cómo Dios está dispuesto a crearlos y amarlos y redimirlos, sabiendo que lo iban a pecar, que iban a ofenderlo, quebrar su mandamiento. La pregunta siempre es planteada desde la naturaleza caída y la planteamos mal. ¿Cómo Dios en su gran amor está dispuesto a redimir al primer hombre y la primera mujer cuando la consecuencia real era que morirían? Ellos murieron espiritualmente, pero Dios prometió redención aún en medio de su pecado. Qué extraordinario, hermanos. Cómo aún en medio de tanta maldad y pecado del hombre y la mujer, Dios está dispuesto a perdonar. Dios está dispuesto a solucionar el problema. Él no dice ustedes tienen que hacer esto y esto. No, Él es el que promete. Él es el que traerá salvación. Él es el que traerá redención a sus criaturas. Qué extraordinario, hermanos. Y eso es lo que vemos nosotros a lo largo de todo el Evangelio. Por eso Romanos 3:11 declara que no hay quien busque a Dios. Y eso está desde el principio, hermanos. Dios conocía el rechazo universal del corazón del hombre, desde el primer hombre y la primera mujer. Por eso, si la salvación dependiera de la respuesta natural de los hombres, ¿cuál es la respuesta? Nadie sería salvo.
Si dependiera solo de la respuesta ante la oferta libre y sincera del Evangelio, ¿cuántos serían salvos? Ninguno. Todos rechazaríamos el Evangelio, todos menospreciaríamos. Habría un menosprecio rotundo y total ante la oferta libre del Evangelio. Pero quiero reiterar algo más, hermanos. Quiero que quede claro esto dentro de lo que Dios me permita. Que a pesar de que Dios eligió un pueblo para sí antes de la fundación del mundo, Él, hermanos, ofrece el Evangelio de forma sincera. Muchos podemos ser llevados a pensar de que Dios ofrece el Evangelio simplemente para condenar a los incrédulos. Si el que no cree ya ha sido condenado. Eso dice Juan 3:36. Pero Dios en realidad envía el Evangelio para que el pecador abandone su mal camino, se arrepienta y crea dentro de esa voluntad preceptiva. Y lo vemos, hermanos, en Mateo 23:37. Mateo 23:37. Mire lo que dice este texto. En palabras de Jesús. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Escuche esto. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Hermanos, la naturaleza de Dios es una naturaleza buena, carente, hermanos, de corrupción. Solo hay bondad, amor y justicia. Y Dios verdaderamente quiso hacerle bien a Israel, pero ellos rechazaron el bien. Así como todos los hombres rechazan el llamado del Evangelio, Israel rechazó el bien protector de Dios. Su mano cuidadora la menospreció y continuamente se iba tras otros dioses, hermanos. Ese es el ejemplo claro que nosotros vemos a lo largo del Evangelio. O en Hechos 17:30, como una vez más lo habíamos mencionado, Dios manda a todos los hombres, no a algunos, a todos, que se arrepientan. ¿Dios quiere la muerte del impío? ¿Dios se deleita cuando el pecador no se arrepiente y no cree? No, hermanos. Pero a pesar del rechazo, Dios salvará. A pesar del rechazo, Dios se dispuso a salvar un pueblo y ese pueblo cantará en la nueva Jerusalén. Ese pueblo entonará cánticos nuevos y sus ropas estarán resplandecientes porque son los que han lavado sus ropas en la sangre del Cordero. Eso es lo que vemos en la Biblia, hermanos. Por eso, como teología reformada, como estudio serio de Dios, hermanos, reconocemos y distinguimos esas dos dimensiones de la voluntad de Dios. Espero, hermanos, con todo mi corazón que pueda entenderse. La voluntad preceptiva expresada en mandamientos expresa el deseo real de Dios, que obedezcan sus mandamientos, que atiendan el llamado del Evangelio, pero al mismo tiempo la voluntad soberana, decretiva de Dios, que a pesar del rechazo de los hombres, Él ha determinado salvar. Y Él salvará. Por eso, hermanos, la elección no niega la sinceridad del Evangelio. La elección no niega la sinceridad del Evangelio. Hechos capítulo 13, versículo 48, dice: creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Qué dice el texto? ¿Quiénes son los que creyeron? Creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Esto significa, hermanos, de que Dios llama externamente a todos los hombres de manera sincera al arrepentimiento y la fe, pero obra eficazmente en aquellos que Él ha determinado salvar por pura gracia y por pura misericordia. ¿Dios realmente llama a todos al arrepentimiento? Amén. Pero Dios vence la resistencia del corazón humano en aquellos que Él determinó salvar antes de la fundación del mundo. Hermanos, cuando un pecador se arrepiente, es un pecador que ha sido vencido por Dios. Es un pecador que su voluntad ha sido completamente derribada y ahora puede alzar su mirada al cielo. Por eso, hermanos míos, esto explica por qué algunos creen y otros no. Es una pregunta difícil, pero necesaria. ¿Por qué algunos creen y otros no creen? Los que creen no es porque sean mejores, no es porque son más intelectuales, no es porque tienen más méritos, sino por causa de la gracia de Dios que impartió nueva vida cuando estaban muertos. Esa es la realidad de las Escrituras. Por eso, hermanos, cuando el Espíritu concede nueva vida, escuche, cuando el Espíritu concede nueva vida, inevitablemente esa vida se manifestará.
inevitablemente esa vida quedará en evidencia en aquellos que han sido vivificados por el Espíritu Santo, capacitados para responder en arrepentimiento y fe a la luz de lo que es el arrepentimiento y la fe bíblica, que lo conocemos ya según hemos visto en este sermón. Ahora, esto nos lleva, hermanos, a nuestro último punto. La nueva vida impartida por el Espíritu Santo, hermanos, la nueva vida impartida por el Espíritu produce arrepentimiento y fe. Es por eso que el arrepentimiento, hermanos, es un fruto del nuevo nacimiento. Es un don del Señor. Hechos, capítulo 11, versículo 18. Hechos 11, 18. ¿Qué nos dice? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. ¿Qué dice ahí? ¿Quién fue el que le dio arrepentimiento para vida a los gentiles? Dios. El arrepentimiento, amados hermanos, una vez más, no es causa de nuestra naturaleza caída, es obra de la nueva vida que Dios ha impartido. Dios da el arrepentimiento como don, es la respuesta a la nueva vida. Hechos 5:31. Hechos 5:31, que dice, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe salvador, se refiere a Jesús, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Una vez más, vemos a la luz de las Escrituras que el arrepentimiento es un don, es un regalo de Dios, es la respuesta a la nueva vida que el Señor ha impartido por su Espíritu Santo. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 25. Segunda de Timoteo 2, 25. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad. ¿Qué dice aquí? Por si quizás Dios les conceda que se arrepientan. Eso quiere decir que la única manera que se arrepientan los que se oponen a la sana doctrina es que Dios les conceda el arrepentimiento. Hermanos, el arrepentimiento es un don. Eso quiere decir que el creyente ni siquiera puede jactarse de que se arrepintió. El creyente no puede jactarse de nada, porque todo lo que es y todo lo que tiene lo ha recibido por gracia. ¿Qué tienes, dice el apóstol, que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas? La jactancia queda excluida de la vida del creyente, porque todo lo que es y todo lo que tiene y todo lo que alcanzará es por causa de la gracia inmerecida de Dios. Nada lo ha producido con sus manos. Todo es la respuesta a un amor incomparable que recibió sin merecerlo. No merecíamos absolutamente nada, hermanos. Por eso la evidencia visible de esta nueva vida se evidencia. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9 y 10. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9 y 10. Veamos cómo a la luz de la Biblia, hermanos, un arrepentimiento y una fe real son evidentes. No queda ahí que nosotros digamos será, no será, sino que son evidentes. Mire lo que dice los hermanos de Tesalónica de ese tiempo. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Ahora, ¿qué es lo que nos muestra este texto? Que la verdadera fe y el verdadero arrepentimiento es evidente. Los de Tesalónica antes servían a los ídolos, ahora ¿a quiénes sirven? Al Dios vivo y verdadero. Su arrepentimiento y su fe los hizo desprenderse, abandonar su idolatría, y ahora solamente se postran ante el único Dios verdadero y alzan su mirada al cielo esperando a Jesucristo, quien los libra de la ira venidera. Hermanos, esa es la enseñanza bíblica. Romanos capítulo 6, versículos 2 y 6. Romanos 6,
versículos 2 y 6. Dice de la siguiente manera. Vamos a leer primero el 1 y el 2. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, hermanos. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Hermanos amados, la nueva vida en Cristo rompe el dominio del pecado. Aquel que se ha arrepentido y ha creído en el Evangelio como respuesta a la nueva vida que Dios ha impartido dentro de él, el pecado ya no es su Señor. Eso va a quedar en evidencia en dónde van sus pasos, hacia lo que busca, hacia lo que ama. También lo evidencia el mismo texto, hermanos, de versículo 20, del mismo capítulo 6. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? ¿Será que nuestra vida antigua nos avergüenza ahora que nos acordamos? El creyente experimenta vergüenza por la vida que antes llevaba, pero experimenta gozo porque su pecado fue limpiado en Cristo. Dice, más ahora que habéis sido libertados del pecado. Qué gloriosa verdad, hermanos. El creyente ha sido libertado del pecado y ha sido hecho siervo de Dios, y tenemos como fruto nuestra santificación y como fin la vida eterna. Qué extraordinario cuando vemos la realidad a la luz de las Escrituras. Y primera de Juan, capítulo 1, versículo 8 y 9, nos presenta una realidad gloriosa, hermanos, de que el creyente no solo se arrepiente el día en que el Evangelio impactó su corazón por primera vez, sino que el arrepentimiento de un creyente es toda la vida. El creyente durante todo su camino reconocerá que peca, reconocerá que falla y no sabe a dónde más acudir más que a la gracia del Señor. Por eso, si alguno ha pecado, tenemos abogado para con nuestro Dios, a Jesucristo el justo. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿A dónde más puede ir el creyente cuando falla? ¿A dónde más puede ir el creyente cuando peca, hermanos? Sino solamente a Cristo. Efesios capítulo 2 también nos muestra que por gracia hemos sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Muestra la fe como un regalo, como un don. Filipenses capítulo 1, versículo 29. Filipenses 1, 29 nos muestra claramente de que nos ha sido concedido no solamente el creer, sino también el padecer. Significa que nos ha sido dado el creer y también nos ha sido dado el padecer con Él. La fe y el padecimiento son regalos de Dios. No podemos verlo de otra manera, hermanos. La fe y el arrepentimiento están inseparablemente unidos. La verdadera fe es una fe penitente y el verdadero arrepentimiento es un arrepentimiento creyente. La fe verdadera está llena de arrepentimiento y el arrepentimiento verdadero está lleno de fe. Ahora, si ustedes me preguntan qué es primero, el arrepentimiento y la fe, según el orden de Marcos 1:15 es arrepentíos y creed, pero el orden mismo en la práctica, hermanos, creo que estaríamos perdiendo el tiempo en conocer qué es primero, si el arrepentimiento y la fe. Lo que sabemos es que el arrepentimiento y la fe es como una moneda de dos caras. Es una sola moneda, pero tiene dos caras. El verdadero creyente se arrepiente y cree. Confiesa su pecado y confía en Cristo. Expresa su lamento y se refugia en el perdón de Dios. Son dos caras de la misma moneda. Por eso la nueva vida del Espíritu produce una vida continua de fe y de arrepentimiento. Examinémonos. Creímos el día en que alguien nos predicó el Evangelio. La pregunta es, ¿seguimos creyendo hoy? ¿Nos arrepentimos el día en que alguien nos predicó el Evangelio? ¿Nos seguimos arrepintiendo hoy? Porque el verdadero creyente no solo se arrepiente y cree una vez, sino que cree toda la vida. Y se arrepiente toda la vida porque sabe que a pesar de que anhela obedecer a Dios, no puede obedecerlo perfectamente. Reconoce juntamente con el apóstol Pablo, miserable de mí, queriendo hacer el bien. No puedo hacer el bien que anhela mi corazón. Muchas veces hago vista de que me encuentro haciendo el mal que no quiero hacer. Eso es lo que experimenta el creyente.
Al creyente no lo domina el pecado, lo domina la gracia. Pero aún reconoce que peca, y cuando peca no se va al mundo a complacerse en los deleites, sino que se humilla y reconoce ante Dios su pecado y le pide a Él que lo limpie de toda su maldad. El creyente no tiene otro lugar donde ir. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde viene mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Él hizo los cielos y la tierra. Por eso, amados hermanos, la gracia soberana de Dios es la que produce estas respuestas. Pero al mismo tiempo las respuestas humanas son reales. Filipenses capítulo 2, versículos 2 y 13 dice que Dios es el que pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Es la gracia de Dios obrando en el hombre, pero es el hombre respondiendo de manera real. El hombre responde de manera real. Mire lo que dice Salmo 110:3. Salmo 110:3 dice que su pueblo se ofrecerá voluntariamente en el día de su poder. En el día de su poder el pueblo se ofrece de manera voluntaria. El creyente realmente se arrepiente, realmente cree porque el Espíritu Santo transformó su corazón. Eso, hermanos, es lo que en realidad puede resumir todo este sermón. Jesús, hermanos, sigue proclamando el mismo mensaje a través de nosotros hoy. Arrepentíos y creed en el Evangelio. El llamado es real, el llamado es universal, pero la gloria del Evangelio es que el Espíritu Santo concede nueva vida para que esa respuesta sea posible. Sin la intervención del Espíritu Santo, ningún hombre se arrepentiría, ningún hombre creería y todos estaríamos confinados a una condenación eterna. Pero la vida nueva que imparte el Espíritu Santo rompe el dominio del pecado. La nueva vida que produce el Espíritu Santo es la que provoca y de donde fluye la fe y el arrepentimiento continuo en la vida del creyente. Por eso, amados hermanos, a la luz de esta enseñanza, todos nosotros debemos examinarnos. ¿Veo este arrepentimiento en mi propia vida? El arrepentimiento que hoy se desprendió desde la palabra del Señor para todos nosotros, ¿es el arrepentimiento que veo en mi propia vida? ¿Un arrepentimiento consciente? ¿Un arrepentimiento que me lleva a lamentarme por mi pecado, por ofender a Dios? ¿Hay convicción real de pecado? ¿O solo estoy intentando de manera humana hacer mejor las cosas para que mi reputación sea mejor? Hermanos, cuando el Evangelio impacta el corazón de un hombre, lo que menos le importa al hombre es su reputación. Lo que menos le importa es lo que los hombres dirán. Lo que le importa ahora es lo que Dios ha pensado toda su vida de él. Estamos condenados porque hemos quebrantado sus mandamientos. Ya no tememos a los hombres, tememos a Dios. Y ese es el testimonio de los apóstoles. No hablen más en el nombre de Jesús. Vamos a obedecer a los hombres antes que a Dios. Aunque nos cuesten azotes, aunque nos cueste cárcel, aunque nos cueste la vida, obedeceremos a Dios antes que los hombres. Porque Él perdonó nuestros pecados, porque Él libró nuestra alma de la condenación eterna, no los hombres. Ahora, ¿existe esta fe viva en Cristo que me lleva a descansar en Él? Porque puedo decir que creo en Cristo, pero vivo atribulado, vivo con desánimos. La verdadera fe en Cristo es una fe viva, que me lleva a descansar en Él, confiar en Él, a pesar de la dificultad, a pesar del momento difícil. El que Cristo sea mi Salvador me permite descanso verdadero en mi alma. Por eso, amados hermanos, solo Dios, por la obra gloriosa de su Espíritu Santo, le concede a pecadores que están muertos en sus delitos y pecados, pecadores que caminaron de espaldas a Dios durante toda su vida, pecadores sin mérito, pecadores sin disposición, les ofrece una gracia que transforma el corazón. Y eso resulta en arrepentimiento real, en fe verdadera, que no es momentánea, sino que será hasta el último día de nuestra vida. Porque la fe y el arrepentimiento que surgen de la vida nueva es un arrepentimiento y una fe que persevera hasta el día de Jesucristo. No es una emoción del momento, es una convicción del alma producida por el Señor. Amén, hermanos. Vamos a orar. Padre bueno, en el glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, damos muchas gracias por este tiempo ante la exposición de tu palabra. Enseñanzas que son tan necesarias, Señor, de recibir continuamente. Muchas veces podemos caer en la superficialidad
y confiar simplemente en una profesión de fe, Señor, que hicimos algún día en nuestra vida, pero lo que verdaderamente evidenciará si hemos nacido de nuevo, si tu Espíritu Santo impartió vida en nuestro corazón que estaba muerto en delitos y pecados, es que hemos permanecido en arrepentimiento, hemos permanecido creyendo a pesar de las dificultades, hemos alzado la mirada al cielo a pesar de que este mundo está bajo el maligno. Ayúdanos, Señor, para seguir perseverando, para seguir confiando y descansando solo en la persona y obra de Cristo, no en nosotros, oh Señor, no en nosotros, sino a tu nombre sea la gloria, sino a ti sea la honra y solo a ti sea la adoración. En el nombre precioso de Cristo oramos. Amén y amén.